Avanzamos en nuestra agenda informativa en la hora de la verdad y hasta ahora tenemos contacto con Gabriel Santos, representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático, a quien saludamos con muy buenos días. Representante, bienvenido a la hora de la verdad. Hola, Ademar, muy buenos días para usted y para todas las personas que nos oyen hasta ahora. Bueno, muchas gracias por atendernos y es que usted ahora pone el dedo en la llaga, como diríamos popularmente. Todo estaba listo desde la semana pasada en la Cámara de Representantes para regresar a la presencialidad en la medida en que pues todos ya están vacunados, tienen sus esquemas completos. De hecho, funcionarios de Congreso y los mismos congresistas tenían prioridad para poderse vacunar. Muchos lo hicieron fuera del país para estar a salvo de la COVID-19. Y la sorpresa para esta semana fue que no hubo sesión presencial. ¿Qué fue lo que pasó, representante? Y peor que eso, no va a haber sesiones presenciales de aquí en adelante. Entonces, Caramba, ¿a qué se debe eh, eso? entonces el diagnóstico es el que hizo usted. Votamos una proposición como muchas otras que habíamos votado antes, y está el representante de Asprilla, para volver a la presencialidad absoluta. Entonces, eso por supuesto siempre trae sus traumatismos, algunos por cuenta de, yo creo que unos miedos legítimos de volverse a reunir, pero otros un poco menos legítimos de políticos inescrupulosos que se la pasan en campaña y que desde la comodidad de sus enormes sueldos pues prefieren estar en las salas de su casa y un poco haciendo proselitismo para volverse a elegir. Entonces empezó ese debate, un debate por supuesto muy candente, donde primero la Corte Constitucional ya nos ordenó hace mucho tiempo que la presencialidad fuera la norma y en una excepcionalidad muy pequeña la virtualidad, cosa que no se ha cumplido desafortunadamente. Con las excusas de aforos, con las excusas de medidas de bioseguridad, etcétera, etcétera, y en estos días pues salieron esos, digamos, esos políticos en un acto de, a mí me generó una vergüenza muy grande verlos a ellos de alguna forma decir que no podamos volver a la presencialidad, y una infinidad de excusas, que va mucha gente, que algunos el tapabocas, etcétera, etcétera, cuando uno se va a ver sus redes sociales. Todas las personas que estaban pidiendo eso se la pasan en eventos masivos, muchos sin tapabocas, compartiendo con personas a menos de 2 metros, etcétera. Pareciera que las medidas de bioseguridad solo le aplicaran a aquellas personas que entran al recinto del Capitolio, pero una vez salen a hacer política, sí, no tienen ningún temor por su vida. A esto debo agregar, Demar, un hecho importante. La Comisión Primera de la Cámara viene trabajando de manera exclusivamente presencial hace casi 8 meses. Es la única del Congreso que lo hace, la única, los demás están utilizando esos modelos y uno termina viendo esas escenas vergonzosas, personas votando desde aeropuertos, personas votando desde los carros, personas desde eventos masivos participando en debates, cosas que no se compadecen con la seriedad de nuestro cargo. Entonces, así terminó la discusión por segundo día y ayer ya se reunieron los voceros con la presidenta de la Cámara y tomaron una decisión, y es que básicamente quienes tengan cualquier comorbilidad o sean mayores de 60 años pueden seguir desde la virtualidad. Quienes no se sientan tranquilos estando en el recinto pueden ir, registrarse de manera presencial e irse a votar de forma virtual. Entonces, la verdad es que no vamos a tener presencialidad. La orden de la Corte es desatendida, pero además hay un precedente muy grave. Y es que en la Corte, en su pronunciamiento, cuando nos dice que debemos volver a la presencialidad, dice que algo muy cierto, y es que nadie puede, el Congreso se reúne básicamente por derecho propio, nadie puede condicionar la forma, el modo o el lugar en el que se reúne el Congreso de la República, salvo la Constitución. Nosotros estamos desatendiendo, diciendo que puede una resolución del Ministerio de Salud decirnos que no podemos entrar tantos al recinto, que puede una ARL, bien sea de economía mixta o de naturaleza privada, decirnos si podemos o no reunirnos, cosa que me parece una vergüenza. Imagínese usted si ese concepto dijera que el Congreso de la República no puede reunirse por motivos, imagínese un gobierno autoritario sacando una normatividad del Ministerio de Salud que por motivos de salud pública el Congreso de la República no se puede reunir. Una de las 3 ramas del poder público supeditada a lo que diga la otra. Eso es un quiebre democrático sin precedentes en este país. Lo dije ayer en la plenaria, además, a muchas críticas de mis compañeros que por supuesto pretenden no volver a la normalidad. Entonces veremos lo mismo que hemos venido viendo. El Congreso tiene muchas personas mayores de edad, tiene algunas personas con algunos gorditos que van a poder no asistir.
cuando la verdad es que el país entero ya retomó funciones. El país, hay dos sectores básicamente que hoy en día están pidiendo trabajar desde la virtualidad o de alguna forma no volver a la presencialidad absoluta, y son FECODE y el Congreso de la República. Qué vergüenza estar de este lado de la historia. Representante, muy buenos días y bienvenido a La Hora. La verdad es un gusto tenerlo aquí. Yo le escuché un término, creo que ayer en una entrevista que usted realizó, que me gustó mucho, la digitalización de la democracia. Me parece que es muy apropiado y creo que lo que está pasando pues es otra leguleyada. Pero quería cambiarle de tercio porque tengo mucha curiosidad y no puedo dejar pasar la oportunidad para preguntarle qué pasó con su proyecto para reducir el receso a los congresistas. El receso, por favor. Pues mire, ayer por fin, después de tanto tiempo, después de semanas, después de súplicas, lo anunciaron para hoy. Hoy me desperté temprano con una sorpresa, es que lo habían puesto en el orden del día de séptimo. Hoy es el último día que tenemos para debatirlo, con una complejidad. La ley quinta, la ley que rige el Congreso, establece muy claro que tienen prioridad los proyectos que vengan de la otra Cámara, es decir, los que ya hayan surtido un número suficiente de debates, y hay dos, uno que lo puso de tercero, un tema de Puerto Colombia para volverlo distrito, y el mío que lo puso de séptimo, poniendo unos proyectos muy gruesos que no tienen prioridad adelante, como el tema de uso de cannabis, como el tema de regulación de la eutanasia, debates que muy seguramente se llevarán todo el día. Entonces, si bien celebramos que al menos lo hayan anunciado después de nuestras súplicas en hoy nuestra última oportunidad, pues tenemos que llegar a modificar el orden del día a las 10 de la mañana para que pase por lo menos al tercero del orden del día y esto pueda ser una realidad para que el Congreso de la República sesione más meses al año. Yo sigo esperando que ese sea, digamos, la actitud de los congresistas. Con muchos hablamos anoche hasta tarde y la gran mayoría están de acuerdo, así que esperemos no solo poder cambiar el orden del día, sino tener la votación mayoritaria y favorable. El asunto que uno se pregunta reiteradamente es quién le pone palos en la rueda a una iniciativa de proyecto de acto legislativo que cambiaría de manera sustancial la forma en cómo opera el Congreso de la República en Colombia. Yo me pregunto lo mismo porque realmente es que frente al déficit de legitimidad que tiene el Congreso de la República, esto es algo muy menor. Mire, la gente hoy en día están en un momento de descrédito tan grande en nuestras instituciones, sobre todo el Congreso, que ya no quieren reformarlo, quieren acabarlo. Y estamos en ese momento excesivamente peligroso. Nosotros hemos tratado de proponer iniciativas de todas las índoles que permitan a la gente ver un Congreso que reduce sus privilegios y así volver a empezar a pararle bolas a lo verdaderamente fundamental, que es el fondo de lo que estamos haciendo en el Congreso. Pero todavía hay personas de alguna forma ancladas en esa vieja forma de hacer política que no quieren dejar de esos privilegios, que no quieren que absolutamente nada cambie, y yo creo que no se dan cuenta del profundo daño que le hacen a las instituciones. Por fortuna, cada vez son menos. Hemos logrado nosotros convencer compañeros, digamos, para que nos acompañen en esta iniciativa de una forma mayoritaria y esperamos volver a hacerlo el día de hoy. Pues representantes, estaremos muy pendientes del orden del día para ver si se logra votar el proyecto de acto legislativo. Proyecto de acto legislativo que va a la plenaria de la Cámara, ¿y qué le queda faltando? Pues ahorita faltarían entonces dos debates. Uno, si se aprueba en el día de hoy, el debate en la Comisión Primera del Senado y el debate en la plenaria del Senado de la República. Nosotros ya hemos podido hablar con el presidente de la Comisión Primera del Senado, el doctor Germán Barón, quien no solo está de acuerdo con el proyecto, sino se comprometió con hacer todo lo que no hemos hecho en Cámara, que es tramitarlo de una forma mucho más expedita. Así que y sobre todo es que ya en Senado tuvo una votación unánime, tanto en la plenaria como en la comisión. Sí, lo recordamos, claro. El gran cuello de botella es hoy. Son estas súplicas de los 51 días esperando la firma, de casi un mes esperando que nos lo agendaran, y ahora que nos lo agenden, que viene enterrado en el orden del día. Estamos en el momento de la segunda vuelta del trámite del acto legislativo y si se lograre votar hoy, pues muchas posibilidades, representante, de convertirse en modificación a la Constitución. Sí, señor, correcto. Hoy es el gran coco. Así es. Vamos a estar pendientes de esa votación. Cualquier cosa estaremos en contacto con usted para que le cuente a la ciudadanía cómo le fue con su iniciativa, que sé que le ha levantado mucha ampolla a algunos sectores que insisten en que hay que trabajar por Colombia, pero pues cuando les proponen trabajar un poquito más dicen, bueno, no tanto.
y terminen pues por hacerle el quite a una iniciativa tan interesante como esta que usted está planteando. Representante Gabriel Santos, muchísimas gracias. Demar, muchas gracias a usted. Feliz día para usted y para todos sus oyentes. Muchísimas gracias. Era el representante de la Cámara por Bogotá, Gabriel Santos, Centro Democrático, hablando del trámite